Vamos a trabajar el estándar 8 del bloque 11. Vamos a hablar de la oposición política al régimen franquista y su evolución a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Ahí en el fondo tenéis una fotografía, podemos ver un grupo de guerrilleros asturianos que se evaden en el año 48 y llegan a Francia. Bien, en un primer momento hay unos intentos de restauración monárquica en los principios del franquismo. La familia real española había apoyado el golpe de Estado el 18 de julio y a partir de 1943 hay una serie de movimientos internos dentro del régimen para esa restauración monárquica, pero Franco lo rechaza. Esto hace que el heredero al trono, Juan de Borbón, saque un manifiesto, que es el manifiesto de Lausana, pidiendo a Franco su dimisión y la instauración de una monarquía en España, ¿de acuerdo? Pero finalmente llega a un acuerdo. Franco, mucho más hábil en la negociación, consigue que el heredero al trono le ceda a su hijo, a Juan Carlos, para que se eduque en España en las academias militares, ¿de acuerdo? Es decir, hay como una especie de entente, una posición bueno, bastante débil. La segunda opción, la opción más fuerte en esos momentos, la más importante, es la guerrilla, el maquis, ¿no? Esos años 40, la resistencia desde el final de la guerra, por ejemplo en Asturias, en las montañas, también guerrilla urbana en las ciudades. Y esto se ve reforzado sobre todo a partir de 1944, cuando en la zona francesa la resistencia libera el sur de Francia y los grupos españoles que habían participado, grupos de republicanos españoles que habían participado en la resistencia francesa, se organizan para venir a España e intentar hacer una reconquista del poder democrático en España y acabar con el fascismo en España. Bien, esto no va a ser así. Ya sabemos que los regímenes democráticos en esos momentos no apoyarán esta opción. Se intentará una operación en el 44 por el Valle de Arán, pero fracasará. Y bueno, habrá una larga lucha en las montañas, en las zonas bueno, más apartadas, también en las ciudades, pero el ejército y la Guardia Civil se aplicarán al máximo con una cruenta represión, ¿de acuerdo? Ahí vemos, por ejemplo, una fotografía que son un grupo, los Caxigales, un grupo de maquis, de resistentes en Asturias, muy famoso. Esa fotografía además es de un fotógrafo como Constantino Suárez, y que, bueno, bueno, pues en Asturias la lucha guerrillera tuvo una importancia bastante grande en el sentido de la orografía, ¿de acuerdo? Y también del recuerdo de la guerra civil. Y llegamos a los años 50. La guerrilla se acaba, tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista no optan por esa lucha armada, y en los años 50 empieza otro tipo de estrategia. Empiezan las primeras huelgas, como por ejemplo el tranvía en 1951 en Barcelona. Ahí podéis ver una fotografía donde se para los tranvías por la subida del precio del billete. A partir del año 56 también empieza un movimiento estudiantil en Madrid muy importante, en que incluso se cierra la universidad y se va a cesar al ministro. Los partidos de la oposición, los viejos partidos de la oposición, están debilitados, y el exterior, bueno, el gobierno republicano que existe es muy débil, y encima, bueno, pues hay enfrentamientos entre ellos. Y en el año 50 se empieza a vislumbrar el liderazgo del Partido Comunista, que se reorganiza y va a llevar a cabo una nueva estrategia de oposición al régimen, ¿no? Sobre todo una oposición interior, ¿de acuerdo? Y esto enlaza también con las reivindicaciones laborales que van a producirse en bueno, las distintas industrias que ahora mismo están creciendo, y además se une la reivindicación laboral con la reivindicación política. Además, estallan huelgas muy importantes, como por ejemplo la huelga de Asturias de 1962 de la minería, que tuvo además un impacto internacional muy grande. Y por ejemplo vemos uno de los carteles que le dedicó Picasso a los huelguistas, una lumbre en Asturias, ¿no? Y se crean las comisiones obreras, que es una alternativa al sindicato vertical, al sindicato oficial del régimen, y que consiste en entrar dentro de las elecciones sindicales y ser elegidos representantes, miembros que no formaban parte del régimen, ¿de acuerdo? Van a ser duramente reprimidas, como Marcelino Camacho, que será uno o será el dirigente de las comisiones obreras durante mucho tiempo y será, bueno, pues la cabeza más visible. A partir de los años 60 la iglesia también va a virar, va a haber un vuelco, una parte de la iglesia que no ha vivido la guerra civil, sobre todo muy influenciada por el Concilio Vaticano II, que se produce entre 62 y 65, en el que
bueno, hay un aspecto mucho más social de la Iglesia. Y aparecen nuevas organizaciones de la Iglesia como las JOC o las SOAC, que son, bueno, pues juventudes cristianas que organizan, bueno, empiezan a organizar lo que es un poco a nivel social, ¿de acuerdo? Y también muy importante es la universidad donde va a haber fuente de disturbios, además donde las protestas, por ejemplo, del 65, bueno, pues le cuestan la expulsión del profesor Tierno Galván, que después en la transición será alcalde de Madrid, o García Calvo y Aranguren, también tres grandes intelectuales españoles de aquellas épocas. Además, eran gente que habían pasado la guerra civil, que no eran ya generaciones que habían vivido la guerra civil, o sea, habían combatido en la guerra civil, sino que era otra nueva generación que acababan de llegar a la universidad. Los partidos políticos también se reorganizan, sobre todo el Partido Comunista, que es un partido que ya antifranquista y que tiene una implantación importante en el interior, ¿de acuerdo? El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, es muy minoritario dentro de España hasta 1974, cuando se produce el Congreso de Suresnes en Francia y llega un nuevo líder, que es Felipe González, bueno, pues que se hace con la dirección del partido, y que en esos momentos el Partido Socialista, a partir del 74-75, empezará a subir. Pero es al final, sobre todo, de la transición. Y los nuevos partidos de extrema izquierda, bueno, pues hay distintas facciones, la RT, está también grupos que incitan a la lucha armada, como por ejemplo el FRAP, etcétera, que también crecerán en esos momentos, aunque no mucho, ¿de acuerdo? Y luego una derecha liberal que, bueno, se desgaja de ese franquismo y que intenta también la restauración, como por ejemplo Dionisio Ridruejo, ¿de acuerdo? Que había formado parte del régimen, pero en esos momentos ya no. También hay que hablar de los partidos nacionalistas como el PNV, histórico Esquerra Republicana, están ahí, siguen ahí, aunque, por ejemplo, Esquerra Republicana muy desarticulada en el exilio. Y se crean nuevas formaciones, como por ejemplo Convergencia Democrática de Cataluña, que será dirigida por un señor que se llama Jordi Pujol, que ya veremos después en la democracia qué papel tiene. Y se forma también Euskaditas Katasuna, Euskadi y Libertad, es decir, una sección del PNV que apuesta por la lucha armada y, como veis en la fotografía, será la que lleve a cabo el atentado contra Carrero Blanco. ¿De acuerdo? Bueno, el final del franquismo, entramos lo que se llama el Congreso de Múnich, que es una reunión de intelectuales donde no está el PC, pero que saca una especie de, bueno, pues de manifiesto, y en España hay toda una reacción porque, bueno, intentan influir que España no entre en la Comunidad Europea porque no cumple los estándares democráticos, y hay toda una serie de protestas franquistas, ¿de acuerdo? Se llama el contubernio de Múnich, ¿no? Judíos y comunistas contra el régimen, ¿no? Era un poco el eslogan del franquismo en esos momentos. En julio del 74 se constituye en París la Junta Democrática, liderada por el PC y más partidos políticos, que abogan por la ruptura del régimen, ¿de acuerdo? Por una ruptura del régimen. Y en el 75 el Partido Socialista crea también su propia plataforma, la plataforma de Convergencia Democrática, pero que va más hacia la reforma. Finalmente las dos van a ir convergiendo a lo largo de la transición, ¿de acuerdo? Bien, lo dejo aquí, este estándar, y os envío un fuerte abrazo.